¿verdad? Que ya, para que nos empecemos a organizar y veamos para dónde va a apuntar el zapato y vámonos de vacaciones, ¿verdad? Sí. Así para, nos queda un minutito para esperar a que se conecten algunos otros, pero pues como siempre, ¿no? Como lo hemos hecho, vamos a nombrar lista y al final les damos tiempo también para los que no están todavía presentes, anotarle su asistencia en caso de, ¿verdad? Este, Teresita Eugenia Barragán Hurtado, Ricardo Fernando Covarrubias González, María Santa Ana González Hernández, María de los Ángeles Grajeda Cota, Albaluz Izaguirre Soto, todavía no está, María del Socorro López González, Presente, maestro. gracias, Gabriela Miranda Morales, Presente, maestro. bien. Judith Padilla Muñoz, Presente, buenos días. buen día, María Cristina Prieto Rodríguez, María de la Luz Rubalcaba Manjarres, María Felicita Sandoval Joaquinero, Ana María Ulloa Bueno, Sabina Eloísa Velasco Pineda. Bien, nos escucharon sus voces, ¿verdad? Poquitos pero efectivos. Vamos a esperar en el transcurso de la sesión que se vayan conectando y al final les nombramos nuevamente lista, damos un tiempecito. Muy bien, pues ustedes tienen la palabra. Acuérdense que quedó la actividad, el trabajo número 1, recordar es, y la actividad decía o dice, investigar respecto a los siguientes aspectos relacionados con geometría. En algunos puntos que están enlistados ahí, vértice, arista, longitud, clases de líneas que se recuerden, y algo de ángulo también ya creo que habíamos platicado. Eh, Quedaron pendientes algunos otros. Y pues quedamos en que vamos a platicar el día de hoy, vamos a comentar lo que se ha investigado, lo que en su experiencia tengan en conocimiento en relación a lo que hay en nuestra lista de esos conceptos, esas palabras, ¿verdad? Quien quiera participar, adelante. Si no tuvimos oportunidad, igual no hay ningún problema, lo vamos comentando con lo que tengan, ¿verdad? El propósito es recordar, ¿sí? A lo mejor tuvieron chance de echarse un clavadito por ahí sencillo a los libros, decían la vez pasada los libros de los de primaria, por ejemplo, que tienen sus familiares. Y pues, adelante. Creo que ángulo ya lo habíamos hablado, ¿verdad? De Ay, ángulo no ya sé. habíamos comentado algo. No Oiga, me maestro, acuerdo. creo que de ángulo, sí, la intersección. Pero yo me encontré otra definición también parecida, pero distinta. Dice, porción del plano comprendido entre dos ¿qué? Rectas Semirectas unidas por un vértice. por un vértice. Sección, sector, abertura. En algunos casos, pues ya viene una definición muy precisa en los libros, ¿verdad? La abertura entre, en fin, o movimiento a lo mejor que realiza un segmento de recta. La parte del plano dice determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice de lado. Ujú. Es parecido a lo que nos está comentando Gaby, Ajá, sí. lo que es parecido. Muy bien, pues sus aportaciones son valiosas y ya si hay alguien más que nos dé a conocer algún otro aspecto de los ángulos, pues adelante, ¿verdad? Maestro, yo entendí que el vértice es el punto donde se juntan las líneas y el ángulo es como la distancia que hay entre las dos líneas. Pudiera. Ujú. El arco o la abertura. Ajá. Ya ven que generalmente cuando hablamos de ángulos, esa abertura que hay entre, o ese movimiento
que hace esa línea que tiene un origen en un punto y que al moverse esas dos semirrectas van a tener como vértice ese puntito. Esa abertura siempre está marcada con un arco, una línea en forma de arco, ¿verdad? Una línea en forma de favor, un favorzote cuando vayan a iniciar la sesión, que su micrófono esté apagado, ¿verdad? Para que no nos distraigan los ruidos que por ahí se generen. Bien, sí, entonces ese arco, esa fracción o esa partecita que se abre, esa abertura, está señalada siempre con un pequeño arco, y es a lo que en geometría regularmente le llamamos ángulo, ¿verdad? Y pues esa abertura pues también tiene una medida, ya hablamos que esa medida era por medio de grados, y que el aparato o sí, que pudieron instrumento geométrico que vamos a utilizar para medir ángulos, pues es el transportador, ¿verdad? Que ya ustedes de alguna manera consiguieron, unos transportadores más grandes que otros de algunos con unas hechuras diferentes, a lo mejor a la nuestra, ¿verdad? Yo me conseguí este transportador y pues tiene una estructura muy particular, pero es la misma, ¿no? El arco es esa parte, ese sector, pues que ándele, por ejemplo, unos consiguieron como el que tiene Gaby completo, No soy nada. Yo soy o, Judith. o en la bolsa, o no sé, Judith, pero Judith. bueno, ándele, es Pero- un completo, 2 llanos, ¿verdad? Sí, Ok. Ese precisamente el que nos está mostrando Gaby es el que se le llama ángulo Sí, perígono o ángulo de 360 grados, sí. ¿verdad? Ok. Entonces, ya ustedes van a ir juntando sus instrumentos geométricos para trabajar en este curso, porque sí se van a necesitar. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la idea de ángulo. Ahora, paralelismo. ¿A qué se refiere esa palabra paralelismo? ¿Qué investigaron? que son dos rectas paralelas, ¿no? Y tienen las mismas pendientes o son perpendiculares a uno de los ejes. Es una relación que se establece entre cualquier variedad de líneas. Ok. ¿Qué particularidad tienen o qué característica tiene ese paralelismo? Hay una particularidad que Deben de ir en el mismo sentido, ¿no? pueden ser en el mismo sentido, Que son equidistantes, maestro. son equidistantes. Ahí Que, no, apareció, ajá, diga, que nunca se cruzan. No, ¿no? Que nunca se cruzan. Esa es otra característica. ¿Y qué quiere decir equidistantes? O sea, a la misma distancia. La misma distancia, que siempre van a mantener, ¿no? Esa misma distancia entre una y otra. no deben de Aunque, juntarse, ¿no? O ajá, sea, no, sí, diga, no deben sí, de que no se deben juntarse. de juntar, pero pues deben de ir, o sea, pueden ir acostadas, vertical, horizontal, como sea. Horizontales o verticales, Ajá, manteniendo la misma distancia y que no se ajá, toquen en ninguno de los puntos que vayan en el sentido que manejen las líneas, ¿verdad? ajá. Entonces, equidistantes quiere decir misma distancia. Hay algunas otras palabras, por ejemplo, equivalentes, ¿se acuerdan? Que significa mismo valor, y eso es aplicable generalmente a las fracciones, ¿verdad? Fracciones equivalentes. Entonces, equidistantes, igual distancia, van a mantener la misma distancia conforme se vayan trazando, y no van a tener un punto de intersección o que se unan, que se corten. Aunque ya últimamente ya lo ponen en tela de juicio de que a lo mejor en algún punto por allá en el universo o en el espacio, dicen, se juntan, pero realmente no sabemos todavía, ¿verdad? No sabemos todavía si realmente ocurra esa intersección. Muy bien, entonces, líneas paralelas son aquellas líneas que llevan siempre que mantienen la misma distancia, están trazadas en el mismo sentido,
Y no tienen punto de intersección. Muy bien. O sea, ustedes van a ir generando su propio concepto, ¿eh? No están definidas, o sea, sí existen en los diccionarios, nos dicen que son, ¿verdad? Pero ya trabajándolo de manera matemáticamente o ya en un ejercicio completo, vamos a tener esa parte de que nosotros debemos de generar nuestro propio concepto de acuerdo a nuestra experiencia, porque no tiene caso que yo les diga, a ver, escriban. Líneas paralelas son bla, 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 y ya. Nos quedamos con esa idea. No, hay que trabajarle nuestra reflexión, nuestra lógica y que tengamos nuestro concepto. Y vamos a ir tomando de aquí y de allá de los comentarios de nuestros compañeros, ¿verdad? Porque precisamente se trata de eso, de aprender en grupo, ¿sí? Bien, ¿a qué se refiere entonces ahora la palabra oblicua? ¿Qué encontramos? Que está entre la posición recta y la tumbada. No sé por qué dice tumbada, ¿verdad? Ajá, oblicua. Porque luego dice, es que también existe la palabra diagonalidad, de diagonales. Ok, sí, diagonales, que están como un poquito inclinadas y etcétera, pero llevan el mismo, es el sentido que tengan, que se pueda utilizar nosotros en nuestra libreta, ¿verdad? Como que se están cayendo o algo, no sé, inclinados, ¿verdad? Planos, Sí, Que líneas está, inclinadas. profesor, que Ajá. está entre la línea, está en la línea media entre lo vertical y lo horizontal. Entre lo vertical y lo horizontal. Ok, ahí ya hay una parte de de ser líneas oblicuas, ¿ah? Ok, ¿qué más? ¿Qué más encontramos? Las que se unen y forman ángulos de mayor ángulos, de mayor, de 90 grados y menores de 90 grados, ¿no? Ujú, bueno, ahí ya hay otra explicación, hay otro contenido en cuanto a lo que se investigó y ya nos está dando ya una idea, ¿no? De que, bueno, ok, son líneas que están entre lo vertical y lo Horizontal. inclinado o lo horizontal. Son líneas que cuando se cruzan forman dos tipos de ángulos. La característica, a lo mejor la principal es que siempre van a formar dos ángulos menores de 90 grados. No sé si recuerden que de repente aparecían en matemáticas cuando estudiamos dos líneas así como que una cortaba la otra pero inclinada y luego decían, nos aparecen dos tipos de ángulos, aquí hay ángulos, este vértice nos da la idea de que este ángulo agudo que se ve acá es igual al ángulo que se formó acá, su medida, o son ángulos, que quedan uno enfrente del otro, opuestos por el vértice, no sé, muchas características nos daban a conocer, ¿verdad? Entonces, esas líneas se cortan, o sea, las líneas oblicuas se cortan y forman, pues, pudiéramos considerar lo que nos dijo su compañera en relación a que un ángulo mayor de 90 y un ángulo menor de 90, ¿sí? O que los ángulos que están uno enfrente del otro, que es un mismo vértice, son menores a 90 grados, son ángulos agudos. Porque ya hablamos de clases de ángulo, perdón, de clases de ángulos a la semana pasada. Algunos hablaron sobre que había ángulos agudos, ángulos rectos, ¿se acuerdan? Sí. Lo comentamos. Ok. Bien. Entonces, las líneas oblicuas también reciben el nombre de líneas secantes. No sé si se acuerdan también que aparecían por ahí dos líneas paralelas y que eran cortadas por una línea oblicua y decían, esta es la secante de las paralelas. Y luego ya de repente aparecían un montón de tipos de ángulos. Sí, ¿Sí? maestro. ¿Se acuerdan? Y luego a veces hasta dos líneas oblicuas que cortaban a un par de líneas paralelas y luego nos hacían reflexionar sobre si este ángulo lo traspolamos
y lo llevamos a esta parte que está en esta otra línea oblicua, que también corta estas mismas paralelas, son ángulos que tienen la misma medida, ¿no? Y nos hacían reflexionar y sacábamos por ahí un montón de información, ¿sí? Pues eso precisamente es a lo que se refiere de las líneas oblicuas. También se les llama secantes. Esas líneas oblicuas generalmente forman ángulos, al cortarse, generan ángulos menores de 90 grados, ¿verdad? Aunque también se puede aceptar, pues, como eso que comentaba su compañera, un ángulo mayor a 90 grados, pero, y forma otro ángulo, pero es menor a 90 grados. Entonces, también ahí podemos hallar correspondencia entre esos ángulos, ¿verdad? De acuerdo a su posición, ¿sí? En ese tipo de líneas. Bien, pero lo importante era lo que era oblicuo, ¿no? Ya lo comentamos. Perpendicularidad. Perpendicularidad o perpendiculares, ¿a qué se referirá? Son aquellas que al cruzar forman 4 ángulos iguales, siendo cada uno un ángulo recto que mide 90 grados. Ok, ahí ya vemos cómo es la diferencia entre una oblicua y una perpendicular, ¿verdad? Ya nosotros nos vamos dando la idea de, entonces las líneas oblicuas no son semejantes a las perpendiculares, no estamos hablando de lo mismo. Fíjense cómo la característica principal es que la perpendicularidad entre dos líneas es que siempre forman ángulos de 90 grados al momento de cortarse en ese punto, ¿sí? Y todos esos ángulos, ángulos, pollo a la plancha. vamos a la receta, por favor. Y verduras. A ver si le baja Y micrófono a María Felicitas. Pues sopa, si quiere Luis, luego voy a la fonda. El que sabe que hoy se va a Tlajo y luego se va. Felicita, le encargamos que le baje por favor a su micrófono porque ya nos está dando hambre con ese salmón y todas esas cosas. Bueno, entonces, Maestro, se fijan yo cómo tengo una Sí, duda. sí, diga. Por ejemplo, cuando una línea, una perpendicular, nada más cruza una línea que no son, o sea, yo cuando escuché a la compañera que dice forman 4 ángulos rectos o 4 ángulos de 90 grados, pensé en el plano cartesiano, pero también ahorita estaba pensando, escuchándolo a usted, cuando la línea que cruza es oblicua, pues no va a generar y es perpendicular. ¿Hay una perpendicularidad o no hay una perpendicularidad? Allí no hay perpendicularidad. O sea, Porque no, necesariamente tiene que ser 90 grados. vertical y horizontal al momento de cruzar, al momento de tocarse. Sí es Ujú. cierto que de repente aparece nada más una línea horizontal y la línea vertical toca en un punto a la línea horizontal y obviamente pues no la cruza, pero existe la perpendicularidad puesto que esos dos ángulos son ángulos de 90 grados. Esa es la característica principal de dos líneas perpendiculares. ¿Sí? Maestro. Obviamente Muchas que generalmente nos la presentan cruzando la línea horizontal, la línea vertical, y ya eso lo utilizamos en su momento para trabajar con los planos que se forman, que aparecen, que son los planos, bueno, ya nos vamos adelantando en la cuestión de los planos cartesianos y luego más adelante sabemos que esos planos se reciben el nombre de cuadrantes, etcétera. Pero ya estaríamos entrando a otro tipo de tema que tiene que ver con la cuestión geométrica, porque al fin de cuentas, al momento de trazar las líneas, se hace realidad, ¿sí? Se hacen realidad esos cuadrantes o esos Maestro. planos. Sí, Eloísa. Socorro. Socorro, díganos. Socorro. Una característica también de las líneas, de las oblicuas es que no son perpendiculares ni pueden ser paralelas, ¿no? Ujú. Así es. Sí, o sea, nunca se va a dar el paralelismo y la perpendicularidad en líneas oblicuas. Sí, así es, precisamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta
sino para avanzar. Ok, vamos con perímetro. ¿Qué encontraron ustedes con relación a perímetro? Oiga, maestro, Maestro, disculpe. Sí, a ver, Miranda, sí, ¿Gaby nos habla o quién nos habla? ¿O No, Felicita? yo, Judith, Ah, Judith, díganme, Judith. es que en la descripción de, oh Dios mío, oblicuo, en perpendicularidad, dice que al cortar Ujú. se forman ángulos mayores a 90 grados, pero si son perpendiculares, no deberían de tocarse necesariamente, porque yo, bueno, cada vez que me imagino algo perpendicular, siempre pienso en que una línea cruza con la otra, pero eso no es cierto, ¿verdad? O sea, No, no, o sea, recuerde que estamos hablando de características que nos hacen entenderlo mejor. Las oblicuas son líneas que se cruzan, pero una de las características es que forman ángulos agudos al momento de cruzarse. Esa es una característica que pudiera ser la más simple, por decirlo así, aunque no es realmente simple, ¿ah? Porque nos da la oportunidad de hacer muchas cosas con esas líneas. La perpendicularidad es al juntarse o al cruzar o al tocar la línea vertical a una horizontal, forman ángulos rectos. Esa es la parte importante o principal o característica más notoria, ok, ¿sí? sí, El paralelismo entre líneas, acuérdense de lo que comentábamos, llevan la misma distancia, van en el mismo sentido, no se tocan, sí, ¿de sí, sí, acuerdo? sí, de acuerdo, gracias. Ok, muy bien. Es Judith, ¿verdad? Gracias, Judith. Sí, a sus Muy órdenes. bien. Perímetro. ¿Qué nos dice, qué nos dicen o qué nos pueden comentar o qué podemos comentar con relación al perímetro? Maestro, que es la Sí, de todo. yo ¿quién lo tengo sabe? que el perímetro es Felicitas. una medida, sí, Sí, es díganos. una medida del contorno de una figura poligonal. Se obtiene al sumar los lados y la medida y medida en unidades lineales, ya Ujú. sea centímetros o metros. Sí, kilómetros de cámara, lo que nosotros queramos utilizar de unidad de medida. Ok. Mm, longitud, ¿verdad? Sí, Longitud. Ok. Una sola dimensión. ¿Se acuerdan que hablábamos de las dimensiones? Longitud. Cuando hablamos de longitud, hablamos de una sola dimensión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que sí, lo hablábamos la semana pasada? Ok. Entonces, perímetro, contorno de una figura, ya nos dice Felicitas, y es longitudinal, es lo largo, ¿verdad? Es como si desbaratáramos esa figura y la estuviéramos moviendo, sus lados y obtuviéramos la longitud. Aunque el perímetro, pues es el contorno, ¿verdad? Es el contorno de una figura geométrica, un polígono, ¿sí? Ya pasando de 3 es polígono. 3 generalmente siempre hablamos de triángulo, ¿verdad? Los polígonos generalmente decíamos de 4 o 5 lados en adelante. En fin, triángulo también podría ser un polígono porque al fin de cuentas tiene ángulos, pero eso ya lo veremos más adelantito. Bien, entonces perímetro es el contorno, es la longitud, por lo tanto el perímetro maneja únicamente una sola dimensión, que es la longitud, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Es que hay figuras tridimensionales, perdón, hay cuerpos o cuestiones en el espacio que son tridimensionales, hay que son de 2 dimensiones, de una dimensión, y a lo mejor podemos encontrar ya, según estudios científicos, a lo mejor de más dimensiones, ¿verdad? Entonces, es importante que aclaremos pues que el perímetro maneja una sola dimensión en las unidades de medida que nosotros queramos utilizar. Probablemente ahorita no sea necesario hablar de unidades fijas en cuanto a decir
Vamos a trabajar con el centímetro, aunque ya en nuestra experiencia, pues sabemos que esas unidades pueden ser metros, centímetros, kilómetros, etcétera, ¿verdad? Bien, ahorita lo único que queremos es encontrar qué tanto conocemos de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Recordar en nuestra experiencia qué conocemos. Y se fijan que como tenemos muchos conocimientos guardados, aún a pesar de que vayamos a los libros, utilizamos nuestras palabras, propias palabras para poder definir algo. Bien. Superficie. Entonces, partiendo de lo perdón. que se acaba, sí, perdón, No, partiendo de lo adelante. que se acaba de decir ahorita de que el perímetro es una dimensión, perdón, es una longitud de una dimensión, entonces la superficie pues es de 2 dimensiones. Vamos a decirle, vamos a... Una longitud de 2 dimensiones. ¿Pudiera quedar así? Vamos a ver. ¿Qué entendemos por superficie? ¿Qué hay qué encontramos? Pues la porción de plano que ocupan las figuras, ¿no? Porción de plano que ocupan las figuras. Pero que está delimitado, o sea, es un espacio definido. Un No, espacio definido. es un espacio definido porque yo puedo decir la superficie de mi escritorio y tiene un límite, no Sí. es infinito. Ah, no. Obviamente que para poder calcular el área o encontrar, perdón, la superficie de un espacio es lo que nosotros tenemos plano, ¿verdad? Lo planito. En mi escritorio, así como lo dice Sabina, esa es la superficie de mi escritorio. Si yo ya le quiero encontrar un valor, entonces tendría que utilizar mi conocimiento con relación a cómo encontrar ese valor de la superficie que tengo en mi escritorio. Tendría ya que irme a qué figura está enmarcada en este escritorio. Si es un rectángulo, perdón, si es una figura de 4 lados, si todos sus lados son semejantes, o tiene una figura, no sé, de cuadrilátero, aunque no sean 4 lados semejantes, no sé. Ya me iría yo, fíjese cómo estos conocimientos, vamos a llamarlos previos, nos llevan o nos remiten a otro conocimiento que ya de alguna forma nosotros tenemos en nuestra experiencia. Entonces, sí, lo que decía, la superficie que hay en un plano delimitado a lo mejor, en el piso, por ejemplo, el piso de mi habitación, si estoy en una cancha de básquetbol, pues en la superficie que estoy pisando, ese espacio, ¿verdad? Entonces, la superficie es eso que está delimitado a lo mejor en el lugar donde nos encontramos o lo que nosotros podemos hacer real al momento de trazar en mi libreta, al momento de checar en mis espacios donde me encuentro, lo que delimitan, por ejemplo, los muros de una casa, la superficie, lo que se puede pisar, lo que puede ocupar el cuerpo, ¿verdad? Por eso yo peleo con mis hijos porque de repente dicen, es que yo ocupo que me presten esto. A ver, ocupas que te presten. ¿No sería más fácil o no sería más correcto, sería correcto decir, necesito que me prestes? Porque el ocupar es estar en un espacio. ¿Se fijan? O sea, yo ocupo, ¿qué ocupas? No, pues yo ocupo un lugar en el espacio. No, necesito 10 pesos. Necesito una lapicera, una pluma, necesito esto. Entonces, por eso yo les decía, es que tenemos que fijarnos en esas palabras. Ocupo, ¿qué ocupo? Ocupo un lugar, sí, y ese lugar es un área, es una superficie, ¿verdad? Entonces, la superficie, pudiéramos decir que es todo ese espacio que nosotros podemos delimitar, a lo mejor, en cierto momento, o a lo mejor decir, esa superficie puede tener una medida, como nos dice esta Eloísa.
¿Sí? Ese es es la superficie. Y esa superficie, si yo la quiero calcular, entonces ya se convierte en área. Pudiera estar una cosa me conlleva a la otra, la superficie me conlleva al área. Y pueden ser palabras, ¿cómo se le llaman? Sinónimos. ¿Sí? Porque generalmente cuando estamos estudiando decimos es que el área y superficie es lo mismo. Ok. Pero entonces cuando ya nos conlleva o nos lleva el hecho de hablar de superficie y de rescatar la medida de esa superficie, entonces la estamos ya considerando como el área de esa superficie que está delimitada según la figura que tenga ese espacio o ese plano, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Les Muy bien, parece? maestro. Sí, muy Bien. bien. Ujú, ok. Entonces, Porque pudiéramos fíjese que me quedo pensando yo sí. en los libros de primaria. Digo, no Ujú, conozco los actuales, pero yo recuerdo que cuando estudié en la primaria, a mí me enseñaron a decir la superficie del triángulo, la superficie del cuadrado, la superficie del rectángulo, ujú, no el área. El área ujú, es una palabra que ya me la introdujeron, me parece que hasta quinto y sexto. Entonces, ujú. oyendo ahorita las distinciones que hace usted y precisiones, pues es más claro hablar de superficie sin meter el área. Ujú, Y el área exactamente. ya es un cálculo Era exactamente, o sea, de la superficie. y la manejamos generalmente como sinónimos, ¿verdad? Exactamente. La Y utilizamos son como dos, sinónimos con la finalidad, perdón, Sabina, con la sí, finalidad de que en el caso de los niños en primaria, no, o, no se preocupen tanto por la comprensión de de esas partes, ¿verdad? La superficie es eso, es una parte que puedes transformar en área cuando ya obtienes esa medida, ¿verdad? Puedes transformarlo. Es decir, a ver, ¿cuál es el área entonces de esa superficie? Sí, a ver, porque tiene forma de rectángulo, porque tiene forma de cuadrado, porque esta figura geométrica es triangular, etcétera. Entonces, voy a calcular el área, ¿verdad? Y cuando se construye algo, pues igual, calcúleme pues entonces la superficie del muro. ¿Cuál va a ser la superficie de ese espacio que va a ocupar la barda de 3 metros por, no sé, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a hacer los cálculos y empezamos a echar números y entramos a un proceso ya más fino, más concreto, perdón, sí, más concreto en el sentido de trabajar con fórmulas que le llamamos esas expresiones algebraicas, ¿sí? A la abstracción de decir, es que tiene un lado largo, un lado corto, entonces, y ya aparecen. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos, tuvimos que aprendernos hasta de memoria, mecánicamente, esas fórmulas, ¿verdad? Y en este caso, cuando trabajemos esas fórmulas, vamos a ver de dónde salen. O sea, van a ver que no es tan complicado el hecho. A ver, ¿y por qué base por altura entre dos? ¿Y por qué lado por lado? ¿O por qué L al exponente 2? Entonces, todo esto tiene un antecedente también como lo es la teoría de conjuntos, la lógica, ¿sí? Por eso es abstraer, es abstracto a veces el conocimiento que nosotros manejamos en matemáticas. Por eso decimos, es que hay veces que trabajamos con material concreto, con todas esas cositas que tenemos en la mano. El otro día alguien sacó por ahí un cuerpo geométrico, creo que era un prisma pentagonal, no me acuerdo, y dijo, mire maestro, me encontré esto y ya, esa es la cuestión concreta, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir viendo en cuestión de geometría que van a ir apareciendo esas fórmulas que fueron el coco de algunos, de que tuve que aprendérmelas de memoria para calcular áreas, ¿sí?
principalmente, porque ya de ahí de lo que son fórmulas de áreas, pues damos el salto hacia el volumen y no son más que el volver a utilizarlas, ¿verdad? Bien. Entonces, área ya más o menos caímos a la cuenta que es esa parte que ocupa también en la figura geométrica o esa superficie, pero ya con un cálculo específico, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más que comentar? ¿No? Bien, avanzamos entonces a la letra L, clases de ángulos, ya los hablamos. Agudo, dijeron ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, y yo les anexé el completo que alguien tenía por ahí un transportador que es circular, pues ese es el ángulo perígono. Es el que maneja 360 grados. Es una vuelta completa, porque hablábamos de las líneas curvas y decíamos, línea curva se cierra y se transforma en, y que tiene otro nombre, ¿verdad? Y ese ángulo perígono no es otro más que el círculo, perdón, la circunferencia y que mide 360 grados, son dos ángulos llanos. Y también por ahí aparece de repente el obtusángulo que dicen es mayor de 180 grados, pero menor de 360, ¿sí? Que queda hacia abajo el recorrido de la línea base y abre un ángulo mayor a 180, ¿sí? Pero no completa obviamente la circunferencia porque entonces ya se transformaría en un ángulo perígono. Pero generalmente no manejamos tantos tipos de ángulos, ¿eh? Por eso no hay ningún problema. La unidad de medida de los ángulos creo que también ya lo hablamos, es el grado, ¿verdad? Y pues el instrumento que ya hablábamos para cuestión de geometría, para medir ángulos, pues es el transportador, ¿sí? Se transporta esa línea base y se abre a veces se abren esos arcos o se dan esas aberturas que vamos a medir con el transportador. Bien. Y la última es el diámetro. Sí. Yo encontré una definición de Judith. A ver, adelante, Judith. Díganos. que es un segmento geográfico de recta que pasa del centro y une dos puntos de una circunferencia Ok. por relación entre longitud de circunferencia y el diámetro. Relación de longitud de circunferencia y el diámetro. Relación. Ahí apareció otra cosita. Relación. A ver, dígamela otra vez. Dice que es relación entre longitud de circunferencia y el diámetro. El diámetro que es pi. De circunferencia y diámetro. Ok. O sea que si extiendo una circunferencia, si la extiendo como si fuera una línea y luego la relaciono con el valor de pi, entonces obtengo Un diámetro. el diámetro. El diámetro. Ok. Muy bien. Ya usted ya se metió a conocimientos como de bachillerato, oiga, ya. Pues, No se crea. Es que hay relación, son relaciones que se dan, y era lo que platicábamos hace un momentito en lo que comentaba Sabina. Aparecen entre todos esos conocimientos que nosotros estamos revisando, aparecen cuestiones que tienen relación, que de repente tenemos que utilizarlos, y son esas relaciones precisamente algebraicas que trabajamos o que manejamos en ciertos momentos, porque lo que usted me está diciendo, es la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro. Falta nada más a especificar qué tipo de relación en cuanto a operación aritmética se da para obtener para que se aparezca el diámetro. Pero esa relación tiene un origen. Tiene un origen de una expresión algebraica. ¿Sí? Bueno, yo le llamo expresiones algebraicas, vienen siendo fórmulas que nosotros ya conocemos y que hemos manejado, que ya
ustedes a lo mejor en su misma investigación la vieron. Es una expresión que dice C igual a pi por D. Sí. C igual a pi por D. Bueno, todavía no hemos entrado al manejo de esos tipos de aspectos, pero la investigación nos conlleva a obtener esa información aunque no la queramos de momento o aunque no la necesitemos de momento. Entonces, pero esa relación tiene un origen, ¿verdad? Algebraico y no es otra cosa más que el uso de fórmulas, el uso de representaciones pues Maestro, algebraicas, en fin. de las derivadas y todas esas que nos dicen. De las derivadas que estaba manejando en la preparatoria, ¿verdad? Ya de repente de cálculo integral y todo eso. Sí, no, pero eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Sí, de Son hecho. palabras mayores. Entonces aquí sí vamos a utilizar esas representaciones algebraicas, pero de manera lo más sencilla posible para entender que esta parte no es más que una base de lo que más adelante estuvimos trabajando. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, teoría de conjuntos no es más que utilizar la lógica para nosotros entender lo que más adelante viene, que vienen siendo, pues, ¿cómo se podría decir? Relaciones numéricas, relaciones geométricas, ¿sí? Por ejemplo, eso que decíamos de la perpendicularidad, aparecen cuadrantes. Fíjense cómo esos cuadrantes ya nos lleva a una relación aritmética en cuanto a que decimos, a ver, ¿cómo es el orden de esos cuadrantes? ¿Cómo los numerábamos? Ah, pues empezábamos a numerarlo. El primero era el superior derecho, ¿verdad? 1. Y luego íbamos en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿se acuerdan? Sí. 1, 2, luego 3 abajo y y 4. inferior izquierdo 3, inferior derecho 4. Y luego decíamos, a ver, como son dos líneas verticales, es línea vertical y línea horizontal, y luego ya les dábamos, decíamos, el punto donde se cruzan es el origen. Luego, en la horizontal, a la derecha, ¿qué pasaba? ¿Qué había? ¿O qué representábamos? Números positivos. Los positivos. Números positivos. Vean cómo esa tan sencilla esa perpendicularidad, dos líneas, una vertical y una horizontal, nos genera una cantidad de conocimientos matemáticos que nosotros ya los tenemos. ¿Se fijan? Pero ahorita no los necesitamos. Entonces, una definición más sencilla de diámetro, ¿qué sería? Yo encontré, perdón por No, bueno, interrumpir, no, No, adelante. Adelante, Sabina. Vamos. que es una recta que une a una curva cerrada. Recta que une a una curva cerrada. Que Ahí toca está dos otro puntos ejemplo. de una curva cerrada. Que toca 2 puntos de una curva cerrada. Ok. O sea, de un círculo, de una circunferencia, puede ser. Ok. Ujú. Hasta de una media circunferencia, de una esfera. Sí. El transportador mismo, El transportador mismo. ¿verdad? O sea, ahí La lo línea tenemos, de abajo es el diámetro. por decirlo así. Maestro, Sí, diga. yo encontré que es Socorro. una recta que une dos puntos de una circunferencia o una esfera pasando por el centro, pasando por Ujú. su centro. Por el centro del círculo. Ok. Pasa por el centro del círculo. Vean cómo ya apareció, ya, y lo decíamos la semana pasada. Esa línea curva cerrada que se llama circunferencia, lo que encierra se llama círculo. Y en el círculo hay diferentes líneas. Nosotros aquí ahorita nomás estamos hablando del diámetro. Entonces, diámetro podría ser entonces la línea que cruza por el centro un círculo y une 2 puntos de la circunferencia, por ejemplo. Luego, nos lleva a otro conocimiento. El diámetro tiene 2 radios. ¿Será cierto? Sí, maestro, son 2 radios. Son 2 radios. Fíjense cómo ya apareció otra palabrita
Sí. que forma parte de las líneas de un círculo. ¿Sí? Radio del centro a un punto de la circunferencia. Pero estrictamente el diámetro tiene que pasar por el centro, ¿verdad? No puede Sí. pasar, no puede pasar por otro lado porque entonces ya se llama cuerda. Ah, ándele. Y nos genera un arco. Y unos genera un arco. Separamos, pues no vayamos Sí. a juntar porque si no va a Sí, ser otra no, palabra. sí. Un arco. Arco. Luego, si Ujú. colocamos una línea que toca un solo punto por la parte exterior de la circunferencia del círculo sobre la línea que es la circunferencia, ya se llama otra cosa, ya es tangente, por ejemplo. Exactamente. Gente. Entonces vean cómo Ujú. sin que nosotros queramos esos conocimientos previos que hemos estado revisando con esta cuestión, con estas palabras, nos van dando un montón de cosas. Y que supuestamente nosotros ya no teníamos, ya ni me acordaba. ¿Sí? Pero que gracias a esa experiencia, a esos conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo en el trayecto hasta la edad en que estamos, afloran, salen. Y eso es lo importante. ¿Sí? Bien, entonces, diámetro, circunferencia, radio, perpendicularidad, oblicuo, secantes, ángulos, grados, todo eso, longitud, aristas, todo eso nos va a ayudar a que nosotros lo que más adelante vayamos a trabajar, lo manejemos con más facilidad. Porque para mí hubiera sido fácil, a ver, este es un triángulo, encuentren el área. No, pues, ¿cómo? Pues. Entonces, tenemos que ir paso a pasito para poder nosotros, entender lo que nos pide el curso, la cuestión geométrica. ¿Por qué? Porque tenemos que ir refrescando nuestros conocimientos para que más adelante sea más fácil, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si ustedes recuerdan también en cuanto a la cuestión de los paralelas y oblicuas y todo eso, hablaban también de ángulos complementarios, ángulos suplementarios, adyacentes, opuestos por el vértice. No, una infinidad de conocimientos. Y todo eso lo vimos. Y de repente cuando estábamos en aquellas épocas se nos hacía complicado. Ya vieron ustedes que no es tan complicado. O sea, aparecen cuando los hacemos realidad nosotros y trazamos esas líneas uniendo los puntos en un plano, ¿sí? En un plano, en una parte del espacio que pisamos, el que vemos, ¿verdad? En su momento. Entonces, yo pienso que nos vamos a aventar vamos a hacer un bonito curso y van a ver que lo vamos a entender mejor y a disfrutar también, ¿por qué no? A disfrutarlo. Bien, entonces, es muy importante pues que tengamos a la mano esa información que hemos estado registrando, entre todos aprendemos. Nosotros, yo estuve en un programa a nivel estado, fui asesor técnico estatal aquí en Jalisco, y había en el programa que se llamaba PAREIB, para abatir el rezago en educación inicial y básica, el rezago educativo. Visitábamos comunidades, apoyábamos a docentes a planeación, a trabajar con material concreto, a darles tutorías personalizadas, etcétera, con el propósito de mejorar el aprendizaje en los alumnos. Y obviamente, pues, ayudar a los profes. Entonces, esa posibilidad, ¿sí? Nos decíamos entre nosotros, entre profes se vale copiar. Se vale copiar lo que tenemos en conocimiento, nuestras planeaciones, en el caso docente. Aquí con nosotros en el curso, se vale copiar y se vale rescatar de lo que mis compañeros del grupo, en este caso, del SWAM, en geometría, tengan de lo que estamos trabajando, esos conocimientos, aprovecharlos entre todos y hacer mis registros, anotar y todo eso. ¿Por qué? Porque me ayudarán en lo próximo, ¿sí? Pues, y se vale copiar entre nosotros, ¿sí? Robarnos, entre comillas, la información que los compañeros o compañeras están dando, ¿sí? Para mejorar mi conocimiento.
Bien, envié, no sé si hay alguna pregunta con relación a lo que estuvimos revisando. Y No, están, maestro, gracias. y están en libertad de buscar otras informaciones, otros conceptos, otras palabras que ustedes crean que se relacionen con geometría y ponerlo aquí a disposición de nosotros, ¿eh? Se vale. Bien, yo Maestra, envié, sí, disculpe, dígame, ¿quién habla? Gaby. ¿Socorro? Gaby, los ángulos, también dicen que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, ¿no? Ah, sí, sí se miden en grados, minutos y segundos, porque hay la cuestión parecida a como si fueran en horas, ¿verdad? Acuérdense que nuestros relojes generalmente manejan como base el número 60, es sexagesimal, ¿sí? Ah, sí. También en el caso de los grados, también se puede manejar de esa manera. Pero pues no se va a trabajar pues así de manera tan puntual o tan acertada en cuestiones de minutos y segundos. Manejaremos grados. De que va a ser a lo mejor un poco complicado que todos midamos exactamente o tengamos la misma exactitud, se va a dar. O sea, a veces en vez de medir 65 podemos medir un poquito más arribita de los 65, un poquito menos, pero eso no es ningún problema. El chiste es la práctica, el que sepamos, que recordemos cómo lo debemos de hacer, ¿verdad? Ok, Maestro, yo bien. encontré una, perdón, una clasificación más general de ángulos que decía ángulos cóncavos y ángulos convexos. Los Ah, convexos los de menos de 180 grados y los cóncavos los de más de 180 grados. ujú. Los de los cerrados, por ejemplo, que va hacia adentro y lo que va hacia Ujú. afuera. Ah, eh, ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de esas líneas que en trigonometría, en estadística, pudieran aparecer, ¿verdad? Esas líneas cóncavas y convexas, ¿ah? Sí. Sí, sí, o sea, le digo, hay mucha información. Y ahí metí, por ejemplo, en los convexos, los de menos de 180 grados, a los agudos, a los rectos y a los obtus, a los de menos de Ah, 180 grados. o sea, una clasificación Más en cuanto general. de acuerdo a los nombres los ángulos por sus medidas, por ejemplo, Así por es. sus medidas, ¿verdad? Los ángulos por sus Sí, sí, medidas. sí, sí. Así es. Pues hay que ampliar nuestra, ¿cómo se le llama? Acervo cultural en cuanto a geometría, ¿verdad? Es bueno. Muy bien, miren, yo envié un archivo, una hojita a los compañeros en el grupo de matemáticas oficial, matemáticas 1. No sé si tengan oportunidad mis compañeros ahí administrativos de abrir esa hoja y ponerla a la vista de todos. Se trata de un ejercicio que quiero que realicemos. Espero que lo alcancemos a terminar, que no está tan difícil. Aquí el asunto es únicamente, pues, hablar de esa parte que ustedes mencionaron en la cuestión de longitud, de la dimensión, tomándolo como dimensión, ¿sí? Y tomando también en consideración la palabra o el concepto que se relaciona con perímetro, ¿sí? Entonces, aquí está en esta hojita, es el T2, que es el trabajo segundo. El primero fue la investigación. Este sería el segundo trabajo. Dice, encontrar la longitud total del contorno de cada figura. Son dos figuritas, ¿eh? Que me robé, entre comillas, de unos ejercicios en internet, pero que nos pueden dar la oportunidad de practicar la cuestión perimetral y la cuestión que se refiere a, eh, hablando de este contorno, hablando de longitud, ¿sí? O sea, refiriéndonos básicamente a lo que se refiere a la dimensión de la longitud,
a una sola dimensión. Entonces, ahí tenemos un polígono. El primero es un polígono de 5 lados, 6 lados, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es un hexágono, no es, ¿cómo se le llama cuando es igual los lados? Regular. Es un polígono irregular. Son los Sí. regulares y los irregulares, ¿no? Ajá. Entonces, este es un polígono irregular. Ujú. Sí. Entonces, tiene 6 lados. Y esas líneas está delimitando el espacio, esa superficie. Sí. Ahorita no hablamos de áreas ni de superficie, sino que está delimitando pues ese plano en las líneas de manera irregular. ¿Sí? Entonces se trata pues de que con nuestra regla, nuestra escuadra, si no tenemos una regla, con la escuadra o con el instrumento que tengamos para medir líneas, no el transportador, una regla, una escuadra que tengan ustedes, se trata de medir cada uno de los lados y encontrar la longitud total. ¿Sí? Cuando expresamos la palabra total, ¿a qué operación aritmética se refiere? Suma. A la suma, ¿verdad? Es una suma así. Es la suma. Entonces, fíjense cómo ya apareció otro concepto, otro conocimiento de matemática o de aritmética, en este caso. ¿Sí? Total. Suma, ok. Quiere decir que después de medir lo más exacto que se pueda esa figura, vamos a encontrar el total de la longitud de esas líneas, de ese contorno, ¿sí? Quizá no demos las mismas medidas. ¿Por qué? Porque, como les decía, de alguna manera colocamos y vemos las unidades que estamos utilizando, pero no debe de variar mucho el total, ¿verdad? No debe de variar, ¿sí? Entre el resultado de todo, de cada uno de nosotros. Y la otra tiene, si le puedes subir ahí, por favor, compañeros, a la hoja para ver la segunda figura, por favorcito. Ahí está. Ese es otro polígono, tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces, como forma de avioncito, ¿sí? También vamos a medir su contorno lo más exacto posible y localizamos la longitud total de esas líneas, de ese contorno, que ya nosotros hemos dicho que ese contorno pues es el perímetro, ¿verdad? Entonces, se trata de ir haciendo ahorita esas mediciones. Yo les voy a enviar, ¿sí? Se trata de que tengan ustedes el material, si lo pueden rescatar del mismo grupo de Matemáticas 1 oficial, lo pueden hacer. Yo tengo que hacer un proceso diferente porque mi cámara no funciona muy bien y no me agarra bien el QR del WhatsApp y no puedo bajarlos. Yo les voy a mandar a sus correos que estaba, comentario aparte, me estaba fijando que nada más tengo de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 compañeras, porque son puras compañeras las que me los han enviado, sus datos de número de teléfono para darlos de alta en el grupo y sus correos. Entonces se los voy a compartir en el correo, ¿sí? Se los voy a compartir para que lo impriman y lo trabajen. Espero que no resulte pues tan complicado ese ejercicio, que no creo que resulte tan complicado. Entonces, yo les voy a mandar también junto con mi correo, primero en WhatsApp les voy a mandar mi correo electrónico para que cuando ustedes sea necesario, me envíen sus trabajos ahí. Pero este trabajo no me lo van a enviar al correo. Este trabajo lo vamos a realizar, lo vamos a bajar, lo vamos a imprimir y lo vamos a trabajar en casa
para la siguiente sesión compartir los resultados. ¿Sí? Compartir los resultados. Si resultó difícil hacerlo, y luego ya platicar sobre esos resultados, por qué nos da una manera, un resultado a unos, otro diferente a otros. Entonces, se trata de hacer ese ejercicio para comentarlo en la siguiente sesión. No me lo van a enviar a mi correo. Yo nada más les voy a compartirlo. Se los voy a compartir mi correo para posteriores trabajos. ¿Sí? Entonces, de los que ya tengo, pues ya se los voy a poder enviar. Pero de los que no me han enviado su correo, pues va a estar un poco complicado. Pero igual lo voy a subir al grupo de matemáticas que yo integré aparte. Y de ahí lo pueden rescatar también. ¿Sí? Hay dos grupos de matemáticas, uno que yo abrí y el otro el oficial. Para que no se sature el oficial, manejo el grupo de WhatsApp aparte, en donde yo les voy a estar enviando información. ¿Sí? Acá con el grupo oficial, lo que los compañeros nos manden, más los materiales que yo les envíe para compartirlo al grupo. ¿Sí? Aquí cuando ya estemos en la sesión. Bien, como ya casi se nos termina el tiempo, voy a volver a nombrar lista para que me digan quiénes nos faltaron, ¿sale? De anotarle. Teresita Eugenia, Ricardo Fernando, María Santa Ana. Presente, maestro. Sí se encuentra. María de Los Ángeles, Grajeda Cota, Alba Luz Izaguirre. Alba Luz, no. Judith, no, pues ya. María Cristina Prieto Rodríguez. María de la Luz Rubalcaba Manjarres. María Felicitas. Presente, Sandoval, maestro. sí se encuentra. Ana María Ulloa Bueno. Sabina Eloísa Velasco Pineda. Presente, maestro. Muy bien. Entonces ya tienen asistencia. Y pues así quedaría entonces ese ejercicio pendiente. Yo se los voy a, les digo, les voy a enviar a su correo. En el transcurso de estos días, quienes me lo manden, ya voy a podérselos compartir directamente ahí. Pero por lo pronto, pues a estos 6 correos les voy a enviar ese archivo. ¿De acuerdo? Y les digo. Maestro, felices vacaciones. Igualmente, les voy a compartir mi correo. No me lo vayan a enviar, ¿eh? Lo vamos a compartir en la próxima sesión, ya los resultados. Pues igual les agradezco muchísimo su presencia, su participación, sus participaciones excelentes y pues les deseo lo mejor. Felices vacaciones. Felices vacaciones, maestro. Felices vacaciones a todos. Adiós, pórtense como Gracias. ustedes gusten, nada más cuídense. Estén bien, cuídense mucho. Igualmente. Igualmente.